Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en una sesión más de conversatorio virtual. Para mí es un verdadero gusto que nos estén sintonizando hoy en esta ocasión, ya que tenemos bastantes temas que vamos a empezar a manejar en este nuevo segundo mes, que es de febrero. Y bueno, pues hoy estamos empezando con un gran amigo mío al cual le voy a dar la bienvenida, Humberto Corona. Él es abogado y bueno, pues hoy traemos un tema muy interesante con él, pero bueno, voy a dejar que se presente brevemente. Y pues, Humberto, saludos, ¿cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todos. Mi nombre es Humberto Corona, soy uno de los secretarios del Consejo Ciudadano de Seguridad, Justicia, Legalidad y Cultura Jurídica y pues agradezco el espacio, estamos a la orden. Y bueno, pues para mí es un placer hoy tenerlo aquí, donde vamos a estar tratando pues un tema muy interesante que es precisamente el Consejo Ciudadano de Seguridad, Justicia, Legalidad y Cultura Jurídica. Pero bueno, antes de empezar a desarrollar este tema, pues para mí es un gusto tenerlo él, ya que pues él es un abogado de mucha experiencia y pues nos va a enriquecer con todo este tema, con todo pues sus proyectos también que trae. Y bueno, me gustaría cederle los micrófonos pues para que él empiece a desarrollar este tema y va a ser muy interesante, así es que pónganle mucha atención y bueno, vamos a iniciar con este conversatorio y adelante, Humberto. Claro, pues de nueva cuenta un saludo a todos y gracias por el espacio. Y pues bueno, en atención al punto que se me indicó desarrollar, que es precisamente pues la idea, el concepto y la finalidad, el funcionamiento también de esta organización en la cual participamos ya desde hace un tiempo. Pues lo voy a hacer con mucho gusto. El Consejo Ciudadano de Seguridad, Justicia, Legalidad y Cultura Jurídica es una organización de la sociedad civil, eh, es decir, una persona moral, una asociación civil que persigue fines claros y específicos. Pero bueno, antes de entrar al contenido, pues dicho sea de paso, la sede se encuentra aquí en Ciudad de México, específicamente en la cuarta sección de Polanco. Y pues bueno, el trabajo que se viene desarrollando desde hace tiempo es principalmente en el centro del país. Eh, Más específicamente, además de Ciudad de México, pues Estado de México, Morelos, Querétaro, eh, Puebla, principalmente. Y pues bueno, el trabajo es posible a través de la coordinación y la colaboración de distintos compañeros con distintos perfiles, donde cabe aclarar que aunque se trabajan temas relacionados al derecho y la abogacía, no son única y exclusivamente ellos. En realidad, en este espacio hay cabida para, en general, el sector académico y de profesionistas, principalmente en el área de las ciencias sociales. Y bueno, ¿qué es esto? Pues no solamente abogados, psicólogos, historiadores, sociólogos, eh, politólogos, etcétera. Todos los mencionados en su conjunto compartimos como, como un denominador el ejercicio profesional de las ciencias sociales en el sector público o en el sector privado en mayor o menor medida, pero es principalmente una asociación de profesionistas y esa es una de las principales características. Y bueno, ya atendiendo a la naturaleza del organismo como tal, pues bueno, ¿qué les puedo comentar?
que, pues bueno, técnicamente en sí un consejo, además de lo que uno pudiera, o en el sentido común de la población, pudiéramos entender como un consejo, que es una opinión o un parecer que uno recibe de un tercero o de un ajeno respecto a la conducta propia. Eso es lo que tenemos como idea general de un consejo. Por otra parte, también un consejo más técnicamente es en sí un órgano colegiado, es decir, que se conforma eh, de varios elementos o de varios recursos humanos en este caso, y que en su conjunto, de manera uniforme, se encargan de llevar a cabo diversas acciones con la finalidad de eh, pues, eh, vigilar, de informar, de, de observar, de canalizar y de resolver algunos temas relativos o relacionados a la administración pública, es decir, al ejercicio del Estado. Y precisamente esto se realiza con la intención de pues, que sean tomadas mejores decisiones eh, en el ejercicio público. La palabra existe, de hecho viene del latín concilium, y pues bueno, no es una figura nueva, claro que no. Esto viene desde el mundo antiguo, desde griegos, romanos, donde se entendía lo más básico y elemental que es la unión hace la fuerza, lo que pudiera hoy decirse que pues más cabezas piensan mejor que una, ¿no? Y más aún si estas pues tienen un perfil o una preparación eh, mm, más destacada, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es a grandes rasgos. Hay mucho más que hablar. No sé si tengan alguna duda al respecto. Por ejemplo, Humberto, ¿cuáles podrían ser los objetivos sociales que pueden alcanzar con esta C? Ah, ok. Sí, mira, eh, existe en todo momento, eh, a lo largo de la historia del hombre y de la humanidad, antecedentes, registros documentados y bien conocidos por absolutamente toda la sociedad. Vaya, muchísimos ejemplos de malas decisiones tomadas por el personal o el personal administrativo y o operativo del Estado, del gobierno. Si nosotros hacemos un comparativo entre lo que la ley indica respecto al funcionamiento pues, de una entidad, de un organismo, de un, llamémosle, de una dependencia, por ejemplo, con lo que en realidad se vive, con la forma en la que en realidad se ejecuta, nos vamos a encontrar un verdadero contraste entre lo que Sí. es de hecho y lo que debería ser. Y esto sucede porque, aunque en apariencia existe un órgano u organismo regulador, o inclusive hasta varios, que tienen esta función, forman parte también del mismo Estado, del mismo gobierno. A veces, inclusive dentro del mismo organigrama y dentro de la misma institución o dependencia Ujú. de gobierno, sea cual sea su naturaleza. Eh, estas, estos actos y o omisiones pues van eh, desde lo más simple a afectaciones graves, inclusive, bueno, principalmente el patrimonio de la ciudadanía. Ok.
llamándole, por ejemplo, en temas de corrupción, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque no lo es todo, lo menciono porque pues, es algo que está muy en boga y además que fácilmente se puede entender la idea con ese ejemplo. Pero pasando por malas políticas públicas o buenas políticas públicas pero mal encaminadas, Ok, determinaciones que son, ¿cómo le podemos decir? Um, no funcionales. Por ejemplo, ok, que en esencia y en teoría pudieran ser una gran solución, pero que en la vida práctica pues no tienen ni dientes ni brazos pues, para ejecutarse en la vida real. Y así, los ejemplos son muchísimos y yo creo que todos de alguna u otra manera tenemos conocimiento en mayor o menor medida directa e indirectamente pues de estos temas. Entonces esto tiene como consecuencia, esta mala toma de decisiones en el ejercicio del poder, tiene como consecuencia afectaciones directas e indirectas, sea en el ciudadano, sea en su patrimonio, ok. sea en el desarrollo de su vida social, laboral, académica, profesional, etcétera, ¿no? En todos los roles que se juegan de alguna u otra manera afectan, pero también, ¿por qué no decirlo? Pues benefician, ¿no? No todo es tan malo y hay algunas cuestiones que son rescatables. De hecho, es parte también porque es muy fácil criticar sin hacer nada, ¿no? Solamente buscar los defectos, las deficiencias. Pues la verdad es que no, no todo es malo y algunas decisiones o determinaciones precisamente son positivas, también encaminadas, son en la teoría, se pueden llevar bien de la teoría a la práctica y además se llevan a cabo de esa manera, ¿no? Entonces, hay acciones que son reprobables y hay que atacar desde su origen y hay otras y bueno, y en consecuencia, pues son, inclusive los resultados ya son irremediables. Sí, Hay algunas que también lo son, pero son remediables, es decir, que todavía se puede hacer algo. Hay otras que no son tan malas y que solo necesitan de algunos ajustes y otras que pues de plano están bien y que pues hay que fomentar, hay que apoyar, hay que incentivar que sigan caminando en el sentido que lo hacen porque, vuelvo a repetir, pues no todo es tan malo, ¿no? Eh, pero sea de una o de otra manera, el caso es que esto da como resultado o una afectación o un beneficio en la ciudadanía. Entonces, lastimosamente, la mayoría de los casos, pues, bueno, lo más evidente es que, pues, hay riesgos, daños, amenazas visibles y otras no tanto, que aquejan en sí, de hecho, la sociedad, ¿no? Y bueno, pues un reclamo social muy recurrente, muy frecuente es eh, la falta de intención o a veces cuando hay intención, la falta, bueno, de voluntad, vaya, la falta de ejecución en la toma de ok. decisiones para lograr, pues, recobrar o restablecer, pues, la tan anhelada, desde la confianza, la seguridad, la tranquilidad, la paz, la justicia, la igualdad y demás, ¿no? Obviamente todo esto dentro de en el marco o en el cumplimiento de la ley y bajo el Estado de Derecho, ¿no? Claramente. Entonces, por ahí iría la idea. No, pues está muy padre. Entonces es como, pues, ahora sí que preparar a los servidores públicos, ¿no? Para que, pues, esas decisiones o esas iniciativas de ley, a final de cuentas, pues, afecten de una mejor manera a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, yo te tengo un caso muy específico. Por ejemplo, yo he notado en muchos municipios donde existe hablando de seguridad, existe un plan, una estrategia de policía de proximidad.
que si analizas la policía de proximidad está muy bien estructuradamente, pero he visto municipios que lo implementan de mala manera. Por ejemplo, para ellos es suficiente que una o dos unidades policiales solamente le pongan o le rotulen ahí abajo policía de proximidad. Y para ellos eso ya es una policía de proximidad, cuando hay un trasfondo mucho más fuerte, ¿no? Y donde se tiene que unir las corporaciones policiales con la ciudadanía a través del diálogo, del intercambio de comunicación. Y he notado que a veces muchos municipios pues, no lo ven de esa manera y piensan que con hacer esta acción o solamente como para taparle el ojo, dirían por ahí, ¿no? Entonces, esas Ujú. acciones pues no afectan de una manera correcta a la ciudadanía y sobre todo no ayuda, ¿no? A que pues la inseguridad baje en un cierto municipio o que hagan ciertos actos ahora sí que las corporaciones policiales para que pues esto baje, ¿no? Creo que más o menos va enfocado a eso, es hecho como con un ejemplo. Bueno, realmente muy interesante todo lo que hace tu AC. Y por ejemplo, ¿cómo ejecutan esas acciones ya de una manera más concreta? ¿Con qué planes tienen o cómo lo ejecutan ya o cómo lo aterrizan al campo, digamos? Sí, bien. Efectivamente, la idea es, voy a ir del final al principio, Sí, claro, claro. sí, porque si no se va a perder el sentido de la pregunta. Y bueno, la respuesta es, entre varias formas de hacerlo, la más correcta es generar opiniones técnicas. Es decir, estas opiniones técnicas, a manera de un dictamen, como de un perito, por así decirlo, Ok. este, son resultado de un trabajo colegiado, es decir, de la opinión técnica y profesional que emite todos y cada uno de los integrantes. Por eso es importante no solamente que se escuche a abogados, por ejemplo, ¿no? O que solo se escuche a psicólogos, ¿no? O a historiadores, etcétera, ¿no? Porque una misma problemática puede ser abordada desde distintos puntos de vista. Como ya lo dije, bueno, un, varias cabezas piensan mejor que una y sobre todo si estas pues, están un poco más preparadas, ¿no? Entonces, la idea es, de los trabajos que se realizan, es que en primera instancia, pues, se, se localiza un objetivo Ok. claro y preciso y que a partir de una dinámica de trabajos elaborados con el perfil de cada uno de los Sí. miembros de este equipo, pues se aborda desde los distintos puntos de vista o enfoques la problemática. Y pues bueno, fuese que eso soluciona el problema, pero la verdad es que no. Hablar del problema, el cual pues la mayoría de la gente conoce, en mayor o menor medida, pues no soluciona el problema, ¿no? Sí. Este, eh, mucho menos el hecho de que solamente se haga una crítica a, a ello, ¿no? Sino es necesario que una vez que se identifica la problemática y que se ha acordado que se suman esfuerzos para, para atender dicha problemática en la medida de las posibilidades con Mm. las naturales limitaciones de cada uno. Cada quien hace su tarea, cada quien hace así que su trabajo, y finalmente al concluir un cierto periodo, a veces breve, a veces más amplio, dependiendo del nivel o de la magnitud del tema que se trate, pues se conjunta precisamente esas pequeñas opiniones de todos y se elabora un proyecto en el cual pues se suman esas opiniones, a veces hasta distintas, a veces hasta encontradas, y lo cual es bueno porque pues finalmente eso quiere decir que, pues, que no somos robots, que no somos esclavos y que no todos pensamos igual, ¿no? Que no hay una directriz de uniformidad y que no eso nos permite que demostremos que hay un libre pensamiento y que a partir de ahí
todos en su conjunto tengamos una perspectiva diferente a la que originalmente teníamos respecto al mismo tema, por así decirlo. Y a partir de ahí, pues ya una vez que se concluye ese periodo y que se suman los esfuerzos, vaya, los trabajos, los resultados de los trabajos de los compañeros al respecto, pues ya entramos en una etapa pues de discusión, de análisis, de debate, y bueno, hay de todo tipo, ¿no? Hay veces que el tema es sumamente obvio y hasta podríamos decir sencillo y pues no hay mucho que hablar, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay veces que es totalmente lo contrario, ¿no? Y lo que pudiera resolverse en un par de horas, pues pasan días o semanas y pues no, nada más, no, 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 no. Esto es prácticamente es el mismo ejercicio, un ejercicio muy parecido al que deben o debería realizar el poder legislativo. Eh, y que, y que si se hiciera bien, es decir, que el legislador, que bueno, sin demeritar otras profesiones, pero como dicen, zapatero a su zapato, el legislador hace leyes y pues bueno, quien hace leyes pues debe, si no ser abogado, al menos conocer muy bien, además de la problemática, pues el proceso legislativo, ¿no? Y todo lo que ello significa. Entonces, resulta que, bueno, yo creo que no es necesario que yo eh, eh, exponga o exhiba algo que es muy obvio, ¿no? Claramente que los que acaban o resultan ser legisladores, diputados, senadores locales, federales, etcétera, pues muchas veces no cumplen con ese perfil. Sabemos perfectamente cómo llega la gente, Sí, pues sí. pues, a esos cargos, ¿no? Entonces, muchas veces no tiene el conocimiento, ni la preparación, ni la experiencia, ni Sí, sí, sí. muchos elementos que son necesarios para ello, ¿no? Es más, ni siquiera, a veces ni siquiera el interés, ¿no? Y que sabemos perfectamente que se reciben órdenes y hay directrices y que en realidad pues, nunca se llega a ese nivel de debate, de análisis y de discusión, y sobre todo bajo esos principios, esos preceptos, ¿no? Si se hiciera bien, si el poder legislativo, el legislador, hiciera bien su trabajo y los demás también en su conjunto, pues habría buenas leyes. Y si hubiera buenas leyes, habría pocas leyes. Y si esas pocas leyes que fuesen buenas, Ujú. que afectan directa e indirectamente la vida del ciudadano y todo su entorno, su patrimonio, todo, eh, porque además el ciudadano no tiene la opción de que si sabiendo que es una buena o mala ley, de cumplirla o no cumplirla, o sea, la ley no es negociable, simple y sencillamente se tiene que cumplir, sea buena o mala. Exactamente. Entonces, entonces el ciudadano no tiene opción si lo que salió en esa cocina fue un pastel muy bonito y muy rico, pues qué bien, se lo come. Y si es una tortilla quemada, sí, igual se la tiene que comer, ¿no? Sí, Entonces, resulta que ya en el desarrollo de la vida en sociedad, como un hombre es un ser social, este, y que está regulado por precisamente las leyes, por un sí, Estado de Derecho, por las leyes que son normas que establece esta misma autoridad superior y que nace de ahí mismo, por eso se llama legis, y que además está dentro de un Estado de Derecho el cual no puede quebrantar. El Estado de Derecho pues, es un conjunto de normas que regulan al hombre y su vida en sociedad, ¿no? Y que además, si la quebranta, pues hay una sanción, ¿no? Y como nadie quiere ir a dar a la sí. cárcel, pues que no, ¿qué te queda de otra? Pues claro que no, ¿no? Simple y sencillamente, pues se hace, o sea, lo que viene mal hecho se hace todavía más mal o peor, porque resulta que ni en la ejecución, ni en la planeación, ni en la ejecución, cosa que debería de ser así,
pues se, se atendió a los principios básicos para ello. Y de hecho el principio más básico y más elemental, además de otros, pues es la justicia. La justicia no es otra cosa que un principio moral que inclina al hombre a hacer lo correcto. Y bueno, ya más legalmente, además de muchos conceptos, lo más relevante es que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. No darle a todos de todos, sino simple y sencillamente ajustar los recursos, en este caso hablando ya de los recursos, aunque no lo es todo, pero por Ajá, poner un sí. ejemplo, a las necesidades, ¿no? Entonces resulta que no, este proceso no se lleva a cabo como debía ser, y eso no es nuevo, o sea, es de toda la vida, ¿no? Ujú. Empieza desde una mala selección hasta que esos lugares son ocupados por gente que no tiene ni el perfil, ni la vocación, ni el interés, ni a veces ni el Y la capacidad, conocimiento, ¿no? y la capacidad, pues también. Y otros tantos sí, claro, como ya mencioné, no todo es tan malo, ¿no? Hay gente que realiza un trabajo legislativo pues, ejemplar, ¿no? Que sí sabe a lo que va. De hecho, en los tiempos, bueno, en la edad antigua, era un gran honor que alguien fuese electo eh, como representante de un pueblo, ¿no? O de una pequeña fracción de un pueblo, como su voz y su voto. Inclusive llegó el momento en el que ni siquiera había un sueldo para eso, o sea, prácticamente con la honra y el prestigio y el hecho de llegar a hacerlo era más que suficiente, ¿no? Claro que no pasa eso en estos días, ¿no? Sí, Claramente. creo, Y creo, menos aún que no se aplican pues las máximas o los preceptos que originalmente deberían. De hecho, en tiempos de Sócrates, Platón, Aristóteles se decía que los que debían gobernar, sobre todo en este caso, la elaboración de las leyes, pero en general, el que, el que gobierna o el que llega al gobierno para ejercerlo, debería ser la gente más culta, más sabia, los filósofos, los idealistas que tuvieran conocimiento de los valores y principios. Porque en base, no, y no es tanto que fuesen, como lo acabo de mencionar hace un rato, no es ujú. tanto que fuesen abogados, no es tanto que hubieran estudiado en el extranjero, en las mejores universidades, simple y sencillamente que tuvieran valores y principios y que eso se viera reflejado en la toma de tus decisiones, ¿no? Acciones y omisiones. Pero bueno, ya no hago el cuento más largo, Sí. la selección no es la correcta, quienes ocupan los espacios pues, tampoco son las personas más dedicadas, con sus excepciones, claramente, y en consecuencia el resultado de sus trabajos pues tampoco lo es, ¿no? Independientemente de que tengan la posibilidad, sobre todo económica, entre otras, de tener un equipo de asesores y demás, porque no tienen esa vocación y no tienen esos principios para hacerlo realidad. Pero si de ahí el resultado va a afectar, o en unos casos a beneficiar, pero a afectar la esfera jurídica y todos los ámbitos del ciudadano, el cual no tiene la opción de evadirlo, simple y sencillamente tiene que acatarlos, pues ahí empieza, ¿no? Si de por sí las relaciones humanas son complicadas, más aún cuando las reglas no son ni claras ni justas. Entonces, dónde acaba todo esto? Pues en otro poder, ¿no? En otro poder que es, pues tal vez un poco más preparado en temas de este tipo, pues que es el poder judicial, ¿no? Ujú. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, o sea, a diferencia del legislativo, pues en el Poder Judicial sí es un requisito en casi todos los escaños, que, Áreas. Ajá, áreas que pues que sea de abogados, ¿no? O sea, sí. esa es la realidad. Tampoco está bien que todo el mundo sea abogado, ¿no? Pues no estoy diciendo eso, sino simple y sencillamente que, no sé, a lo mejor en Hacienda un contador, ¿no? A lo mejor en desarrollo urbano un Sí, ingeniero, el un perfil, arquitecto, ¿no? Tan solo el el perfil. perfil, ¿no?
Entonces, el perfil ahí como que sí se cuida un poco más, pero yo diría que ya muy tardíamente, ¿no? Porque simple y sencillamente hasta estos personajes de la vida pública, muy importantes, por cierto, y mucho, en algunos casos muy respetables, como lo son jueces, magistrados, ministros, Ujú. entre otros, no son los únicos, solo menciono algunos, pues simple, no les queda también más que de otra, o sea, sí hacen cumplir la ley, esa es su función, para eso están, pero ¿qué ley o qué leyes? Ajá. O sea, tampoco tienen la opción de, pues de variar mucho la idea, ¿no? Entonces es complicado porque de principio a fin, o sea, más bien las cosas, como dicen claramente, lo que empieza mal, pues, es muy probable que acabe mal, ¿no? Y por otra parte, pues esa es la razón o el Sí, sí, motivo sí. por el cual se generan este tipo de trabajos desde una esfera más independiente, más eh, alejada de esa vida pública. Eh, Así como se dice, no es lo mismo ver en perspectiva, ¿no? Seguramente alguien que, si tú le preguntas a alguien que si está haciendo malas cosas, pues, jamás te va a decir que es así, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí, Porque, sí. pues, primero porque no le conviene, seguramente porque hasta ni se dé cuenta. ¿Por qué? Porque ya se fue enrolando en un sistema, a lo mejor hasta ni de leyes, sino de usos y costumbres, de bonitas tradiciones, Ujú. no muy buenas, que donde ya es normal, ¿no? Ya es natural y ya es el pan de cada día y yo, y ya no se dan cuenta, ¿no? Y a veces, pues sí se dan cuenta, pero pues no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, hay diferentes motivos por los cuales no es sano que, bueno, más bien nunca ha sido sano que se sea juez y parte. Ajá. Sí. Entonces, pues prácticamente esa es la situación. Sí, básicamente, pues aquí lo que mencionas y el punto importante, pues y la palabra importante es la vocación, ¿no? A veces te puedes dedicar a una cosa, pero si no tienes esa vocación de servir a lo que te dediques, pues realmente no haces bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que pasa por ejemplo, en Oaxaca, de donde soy originario y donde actualmente mi municipio, pues se rige por usos y costumbres todavía. Por ejemplo, ahí pues no hay partidos políticos cuando eligen un presidente municipal. Ahí el presidente municipal es elegido por una tercia, pero ahí todas las personas mayores que tienen mayor edad y por mayor experiencia, deben de ser presidentes municipales. Es un servicio social y no hay paga. Y no por este hecho va a haber desvío de recursos, porque están bien vigilados por la asamblea, por el tequio de todos los ancianos de la aldea que están vigilando que durante una administración, pues el dinero pues realmente trabaje para beneficio del pueblo. Entonces aquí vemos un caso de cómo el servicio público está para eso, para servir al pueblo, ¿no? Es como un servicio social que tú tienes que hacer y no lo ven como un negocio, no lo ven como, pues es que yo soy Juan Camaney, ¿no? Y yo soy presidente de tal, y me tienes que respetar, ¿no? Esa figura como pues en estas zonas conurbadas donde hay más población, y donde pues entran partidos y donde entran otro tipo de elecciones, pues ya se pierde, ¿no? De la idea general que es de servir a la ciudadanía. A mí me impacta mucho cómo en mi municipio, allá en Oaxaca, pues se trabaja de esa manera y cómo la elección sí, generan votos, pero a partir de una tercia de los que ya les toca, ¿eh? Porque todos deben de pasar, todos deben de ser presidentes municipales y todos los ancianos de la aldea y jóvenes que viven en el pueblo, pues deben de hacer ese servicio social, entonces son asignados a diferentes funciones, inclusive hasta el policía, por ejemplo, el policía de ahí del municipio, pues se va rolando cada 2 años, se va rolando, todos deben de pasar por ser policías, todos deben de pasar por ser síndico, todos deben de pasar hasta por el puesto de recabación de la CONASUPO, que es una tienda comunitaria,
el que lo maneja, pues tiene igual, ¿no? No tienen sueldo ninguno de esos funcionarios. Entonces, pues por ahí se va, ¿no? Cómo se ha ido perdiendo un poco esto de la vocación de los servicios. Y, por ejemplo, aquí me escuchan muchos jóvenes que están acabando sus licenciaturas, jóvenes que quieren pues aportar algo a la sociedad. Por ejemplo, en esta SET, ¿cómo pueden ellos pues vincularse contigo o acercarse? A lo mejor tienen buenos proyectos, tienen proyectos de titulación que a lo mejor son buenos y a ustedes les puede servir. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes o deben de cubrir algún perfil o cómo eso, pues, cómo lo manejan ustedes? Bien, sí, pues claro, por supuesto que cualquier persona que sea bien intencionada, que tenga ganas de trabajar, pues es bienvenida donde sea, ¿no? Aquí, donde sea. Eh, aunque, y no a manera de condición, pero la expectativa es que este núcleo, este equipo, se siga conformando con profesionistas, eh, bajo un precepto que no siempre se cumple. La expectativa y la realidad a veces difieren, ¿no? Bueno, muchas veces. Y la expectativa es que como profesionistas eh, nos distingamos como el sector de la población más beneficiado intelectualmente por la preparación, por los estudios que se han logrado tener y en consecuencia que ello se vea reflejado pues en los talentos, las capacidades, los conocimientos, la experiencia, este, y demás, ¿no? Eso no tiene que ver directamente con el esfuerzo, con la voluntad, con la energía que alguien pretenda aplicar, ¿no? Se esperaría que alguien que esté mejor preparado también tenga ganas de trabajar, pero no siempre es así, ¿no? Seguramente, como toda regla, pues habrá sus excepciones donde alguien que no tenga tantos estudios, que no cubra tanto el perfil profesional, pues tenga el gusto y la necesidad de trabajar y lo haga, ¿no? Y, y pues bueno, en ambos casos, pues son bienvenidos, ¿no? Porque la idea es precisamente que logremos beneficiarnos de toda esa lucidez, de toda esa preparación y que busquemos la manera de hacerlo efectivo en la vida real, ¿no? Que incidamos directamente en beneficio pues de la ciudadanía, ¿no? Aquí nadie tiene un sueldo, aquí nadie es, bueno, hay que poner ciertos títulos por identificarnos, pero nadie es más importante que nadie, no hay que yo soy, es que yo soy el presidente y que yo soy más importante y que yo mando más y que yo sé más, la verdad es que no. Precisamente es una de las características de esta figura, muy distinta a muchas otras, incluidas asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, que su conformación y funcionamiento es más horizontal y más circular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es tan vertical, no es de que, ay, es que hasta arriba está el presidente y yo acabo de entrar y bueno, como si fuera algo piramidal, ¿no? De igual manera, si acabas de entrar ayer y tienes una buena idea y la expones, eso es lo que interesa, ¿no? No interesa si tienes más o menos dinero y no interesa si eres el hijo de no sé quién o si estudiaste en no sé dónde, porque puede serlo, pero en realidad si no haces nada, pues la utilidad pública es nula, ¿no? De hecho, todos, claramente, y no es que yo sea idealista, simplemente en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues, y en la Constitución y demás,
pues indica que todos somos iguales, ¿no? La única distinción que puede haber entre un hombre y otro es su utilidad pública. Y esto es en base a algo que se llama justicia de mérito y justicia distributiva, ¿no? La distribución de los recursos, de los bienes, de los beneficios y el gozo de los mismos en base a tu aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, pues claro, mientras haya ganas de trabajar y mientras lo podamos hacer de una manera organizada, respetuosa, pues siempre será bienvenido del color que seas y de la religión y creencia política que seas y si tienes y si no tienes y si estudiaste aquí o allá o si estudiaste una u otra cosa, ¿no? Cuando tomamos conciencia de la importancia o de la relevancia de las malas decisiones y de las consecuencias de esas decisiones, pues empezamos a analizar y ver la manera de hacer algo, ¿no? Eh, Inclusive, y de menos a más, inclusive si hay la necesidad, pues de generar una revolución en algo. Y aclaro, la revolución no es agarrar una arma, ir a cerrar y Es hacer una pancartas y revolución demás. ideológica, ¿no? Claro, de hecho, revolución es una evolución más pronta, más avanzada, más efectiva. O sea, hacer que las cosas sucedan más rápido y de una mejor manera, lo cual es lo totalmente contrario a lo estático, al status quo, a la apatía del no hacer nada, ¿no? Y de ser indiferente ante las situaciones. Por una parte. Y por la otra, pues sí, como tú lo mencionas, pues efectivamente hay pues la necesidad de trabajar y hacer algo hasta por propia dignidad humana, Ujú. porque pues, la vida es finita, es corta, es breve y a lo largo de nuestra vida pues tenemos que en mayor o menor medida, si no dejar un legado, al menos sembrar la semilla para que lo concluya alguien más, inclusive otra u otras generaciones, pero a través de la ideología y de la manera de hacer las cosas, tanto el qué como el cómo, pues este legado, pues es el único patrimonio inmaterial que la misma humanidad le puede dejar a la misma humanidad. Entonces es importante, como mencionas, que haya la posibilidad de que este tipo de ideas sean transmitidas sobre todo a la gente más joven, que tiene más energía, más ganas de hacer las cosas, más curiosidad, bueno, o al menos es lo que se espera, para que pues con el paso del tiempo decidan ellos mismos pues si están conformes con lo que están viviendo o existe la mínima posibilidad de que las cosas sean mejores. Y no digo diferentes, porque como se decía en los comerciales, la reversa también es cambio, ¿no? No solamente hacer las cosas diferentes, sino mejores, ¿no? Entonces, pues eso. Por otra parte, pues como lo mencionas, la verdad es que no tenemos y es justo incluirse en esos comentarios, en esas apreciaciones, en esas observaciones críticas, porque es la realidad. No tenemos bien claro lo que es la vocación y mucho menos la desarrollamos. Si el mundo en una generación se diera cuenta, bueno, de manera uniforme se diera cuenta cuál es su vocación, viviríamos en el paraíso, porque cada quien haría
lo, para lo que está destinado a ser. Imagínate, se pone un negocio de comida por necesidad, al igual que muchos otros oficios y profesiones. ¿Qué pasaría si solo comiéramos de las manos de quien verdaderamente le apasiona hacer de comer? Si el policía supiera que la vocación del policía debe ser proteger y servir, si el abogado supiera que además de la ley y además del derecho hay algo que se llama justicia y que esas leyes y ese Estado de Derecho debe estar basado en esa justicia, etcétera. Viviríamos esplendorosamente, y no voy a decir que de gratis, pero prácticamente cuando uno hace lo que le hace feliz en la vida, ya el pago es una mera recompensa extraordinaria. Pero el sistema educativo mexicano, y pienso yo que el mundial, el cual desconozco, tristemente, y está visto que no está planeado con la intención de hacerle descubrir a los niños o a los jóvenes su vocación, y que estamos muy lejos de lograr eso, y que en consecuencia pues tenemos que sufrir las consecuencias de, de ello, ¿no? De hecho, vocación viene del latín vocatus o vocare y significa interés, deseo o llamado. Este es un llamado temprano a desarrollar aptitudes y conocimientos que aún no se tienen. Ok. Se trata de identificar y desarrollar talentos y habilidades en las personas. Y bueno, aunque originalmente era un término que se utilizaba en el sacerdocio, pues ya después en cuestiones sociales, antropológicas y hasta psicológicas y educativas, pues ya medio fue sonando, ¿no? Pero qué triste que llegamos al final de nuestra vida sin haber hecho lo que quisimos, ¿no? ¿Cómo ves? No, pues realmente muy interesante, realmente creo que la gente actualmente pues debe de tomar eh, debe de quitarse de ser espectador solamente a empezar a tomar acciones, ¿no? Ya sea de una u otra forma. Digo, también por eso el objetivo de esos espacios donde todos aquellos que tengan pues algún tema o algo que quieran expresar a la gente, pues con gusto se encuentra este espacio abierto y alcanzar a las más personas que podamos, ¿no? Realmente yo también te felicito por tu AC porque pues el tener estos como círculos de estudios, ¿no? Donde pues dialogan, donde intercambian conocimiento, donde pues se expresan, ¿no? Que pueden mejorar de algún sistema, que pueden mejorar de algún otro tema. Y pues eso es muy enriquecedor para las gentes que participan y sobre todo el beneficio que se obtiene cuando se implementa la ciudadanía. Realmente es muy interesante todo el proyecto que tienes. Por eso fue que te invité para que pues expreses un poco de lo que es lo que se trata. Y bueno, no sé si tengas algún tipo de conclusiones ya para ir cerrando este conversatorio. No sé si tengas alguna conclusión respecto pues al tema que estamos tocando. Sí, claro, pues entre otras cosas, porque hay muchos puntos importantes para desarrollar, entre otras cosas, lo más importante o que podemos destacar es que es importante generar en la juventud, sobre todo, el interés por incidir en la vida pública de su país, por generar un sentimiento nacionalista y patriota, donde se sientan verdaderamente ligados a su tierra, ¿no? Y a todo lo que ellos significan, sus usos, sus costumbres, además de las leyes como las que se mencionaron, y que sepan
este sería mi mensaje, que además de ser un derecho, pensaría yo que es una obligación. Es un derecho porque, pues claramente, la Constitución Política Federal nos faculta como ciudadanos mexicanos a opinar libremente, obviamente con el debido respeto y las formalidades que ahí mismo se indican. Y por otra parte, la libertad de asociación, obviamente, y más aún si es con fines positivos, pues nos permite generar conclusiones, resolver eh, en beneficio de la misma ciudadanía. O sea, esto es importantísimo, que tenemos derecho a opinar, que tenemos derecho a reunirnos y tenemos derecho a incidir en la vida pública, a que nuestra condición de ciudadanos con nuestros derechos y obligaciones no la entendamos de una manera aislada, sino que la condición de ciudadanía es un vínculo directo de la persona con el Estado. Y pues bueno, nada más por mencionártelo y para que quede claro, así como podemos votar y ser votados, podemos también de otras maneras, no solamente dentro, sino también fuera del gobierno, este, hacernos escuchar. Y que además, si lo hacemos de una manera más consciente y más preparada, pues los resultados claramente que son mejores, ¿no? Eh, Qué triste que en estos tiempos que vivimos todavía se tenga que recurrir a la violencia, que todavía se tenga que recurrir a prácticas bárbaras para, para lograrlo, ¿no? Esto quiere decir, en primera instancia, que no hay la capacidad en el argumento. Y no la hay porque no hay preparación. Y no hay preparación porque no hay estudio. Y no hay estudio porque no hay interés. Y no hay interés porque no hay quien lo fomente. Es muy fácil y muy cómodo decir, es que no hay espacios, es que no, nadie me escucha, es que... yo creo que ya tenemos los suficientes años para saber qué sí merecemos y qué no merecemos. El 2022 y los últimos 20 años a través de la tecnología es un momento histórico que jamás se había visto en todo el mundo. No hay pretextos. Y si se tiene que recurrir a los medios más primitivos, entonces esto quiere decir que no ha habido avance. Ajá. Que no se utiliza la lógica, que no se utiliza la razón, que no se utiliza la inteligencia, que no hay argumentos, pero que además lo más grave de todo, y concluyo con esto, como ya había dicho hace miles de años, desde hace miles de años se dijo, pues que la primera obligación del ciudadano es conocer la ley. Si el ciudadano desde niño o tardíamente en su adolescencia conociera sus derechos y sus obligaciones, en consecuencia se daría cuenta de lo que está bien y de lo que está mal y buscaría la manera de hacerlos valer. Y les aseguro que el día que eso suceda se van a dar cuenta que teníamos frente a nuestros ojos la solución a muchas cosas y que simple y sencillamente no las quisimos ver porque no quisimos. Y bueno, pues les agradezco a ti la invitación, a ustedes el espacio, su tiempo y pues estoy a sus órdenes nuevamente, Humberto Corona, un miembro más de muchos más en el Consejo Ciudadano de Seguridad, Justicia, Legalidad, Cultura Jurídica. Por ahí se va a poner, imagino yo, pues algo de información, los links si gustan. Estamos en contacto
y por supuesto que las puestas están abiertas, sean ustedes bienvenidos, si es con intención de trabajar. Muchas gracias. Sí, no, pues ahora sí que la audiencia te está escuchando, Humberto, y muchas gracias por tu aportación y por todo lo que haces con esta C, que realmente se me hace muy interesante. Y bueno, pues ahora sí que las puertas ahí están abiertas. Vamos a poner los links en la página oficial, igual en YouTube, igual aquí en el video vamos a poner las páginas para que pues te vayan buscando en redes y todo. Y bueno, pues también para que se vayan informando de cuáles son tus acciones y todo lo que estás haciendo. Pues muchas gracias, Humberto, por tu tiempo, muchas gracias por compartir. Ahora sí que somos tocayos, los dos Humbertos, ya llevo tiempo conociéndote. Y bueno, para mí es un placer que hayas aceptado y pues seguimos en contacto, ¿no? A ver qué otro tema podemos abordar pues aquí está el espacio también abierto para ti, amigo. Saludos a todos. Sale, muchas gracias. Pues esto fue Conversatorio Virtual. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Like a bird on a tree,